Muy buenas noches, bienvenidos a Coordenadas. Uno de los temas más sensibles en el país es el tema de la pobreza, así como de las políticas que desde hace muchos años se han instrumentado para tratar de combatirla. Un tema inagotable, tanto en la información que hay en torno a él, como en la discusión de cómo hacer para reducirla. Esta noche nos acompaña y le agradezco a Gonzalo Hernández Licona, quien es secretario ejecutivo del Coneval, el organismo creado en el Estado mexicano para evaluar las políticas sociales, y es la autoridad en materia de cuántos pobres hay en el país. Muchas gracias, Enrique. Gracias por la invitación y con mucho gusto platicar contigo y con quien nos ve y nos escucha. Gracias, Gonzalo. ¿Por qué, una primera pregunta que se hace la gente, la responsabilidad de la institución que encabezas es cada determinado tiempo decir, hay tantos pobres en México, y es una cifra inapelable, que es, decía yo, la autoridad, ni el INEGI ni el gobierno federal, es Coneval quien define? ¿Por qué? Mira, algo bien novedoso de este proceso, y novedoso a nivel mundial, tengo que, si me permites, presumirlo, y no presumirlo como Coneval, presumirlo como Estado mexicano. En el año 2004, todos los partidos políticos decidieron dos cosas fundamentales en la Ley de Desarrollo Social. La primera, crear un órgano, el Coneval, independiente, que nos diga a los mexicanos con realidad y con claridad cómo vamos en materia de pobreza, ¿no? Nada de, oye, no, pues cámbiale aquí, ponle acá, porque al gobernador, al presidente, al secretario le gusta una cifra más baja. Decimos en el Coneval lo que dice la información. Y en segundo lugar, decidieron que la medición de pobreza fuera con varias dimensiones, con varios indicadores y no solamente el ingreso. El ingreso es bien importante, tú lo sabes, porque el ingreso de las familias mexicanas es una base fundamental de todos los días. No tener ingreso la sufrimos todos, más la población obviamente más pobre. Pero no es todo en el desarrollo social. La guía fundamental de la Constitución mexicana son los derechos sociales. De hecho, se reforma el artículo 4 de la Constitución para darle una mayor guía de derechos sociales. ¿Y qué quiere decir eso? Que si bien el ingreso es importante, es también importante al mismo nivel el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación y a vivienda de calidad. Y por esa razón la medición de pobreza tiene esos elementos. Como economistas, a veces, y lo digo yo soy economista, decimos, bueno, lo único importante de la educación es que nos va a generar más ingreso mañana. Y lo único importante de la salud es que va a ser una base para tener más ingreso mañana. Eso en parte es cierto. Pero ¿qué dicen los derechos sociales? Dice, independientemente del efecto de la educación sobre la salud, sobre el ingreso, todos los mexicanos tenemos el derecho a tener una educación básica porque nos hace mejores ciudadanos independientemente del ingreso. Y por eso la medición de pobreza del Coneval tiene 7 elementos que hacen la medición mucho más rica y mucho más interesante. Pero a su vez, a veces pareciera compleja y hay ¿sí? Cifras danzando por ahí. Por ejemplo, cuando medimos la pobreza por ingreso, la que alguna vez se denominó pobreza de patrimonio. Exacto. Hablamos de alrededor de 52 millones, según la última cifra que tiene Coneval. Con esta medición más compleja, ¿cuántos pobres hay en México, Gonzalo? Para 2012, la última cifra que tenemos, hay 53.3 millones de personas en pobreza y 11.5 millones de personas en pobreza extrema. Ajá. ¿Y qué quiere decir? La población en pobreza sufre dos problemas: bajo ingreso y no tener una o más derechos sociales básicos satisfechos. Es decir, hay una o más carencias sociales en salud, en educación, en vivienda. Pobre extremo es más severo. Una población con ingresos aún más bajos, menores a una canasta alimentaria, y tener 3 o más carencias sociales al mismo tiempo. Eso nos permite, Enrique, varias cosas. Uno, ver en qué elemento el Estado mexicano tiene que reforzarlos y en qué elemento vamos bien. Y eso con la medición de ingreso no se ve. Por ejemplo, la pobreza que subió 2010-2012 nos indicó
que el responsable del incremento fue que los mexicanos, nuestro ingreso cayó en esos 2 años. Sin embargo, ¿mejoramos en qué? Mejoramos en coberturas de salud, mejoramos en coberturas de educación, mejoramos en viviendas de calidad, y eso hay que reconocerlo. Y no solamente hay que reconocerlo, sino que la dirección de la política pública es mucho más rica y mucho más importante y mucho más eficiente, déjame usar la palabra, si sabemos los responsables de que suba o que baje la pobreza. Y no solamente a nivel nacional, en los 32 entidades federativas y en todos los municipios tenemos la misma medición. Entonces podemos saber quiénes son los responsables en cuanto a dimensiones de cómo la pobreza, el ingreso, y en qué estado se incrementa más para enfocar ahí el esfuerzo público. Este retrato que cada 2 años, en este momento es así, elabora el Coneval, este retrato de la pobreza, en realidad es un punto de partida para la elaboración de políticas públicas, de políticas sociales, que es parte de la tarea del Coneval. Si tuviéramos que hacer un juicio general, hay muchas, pero si tuviéramos que hacer un juicio general, ¿cuál sería en torno a las políticas sociales? Hay la sensación, Gonzalo, pues de que políticas sociales van y vienen a lo largo de las décadas y pues seguimos teniendo muchísimos pobres. ¿Cuál es tu percepción y cuál es la evaluación de Coneval? Varias reflexiones bien importantes. Una, cuando vemos la medición de pobreza de esta manera, diciendo cómo nos va en acceso a la salud, en acceso a la educación y en ingreso, vemos dos pistas diferentes. La pista en la cual por varios años, no solamente recientemente, por varios años, podemos ver que hoy más familias tienen mejor piso firme, agua potable, drenaje, niños que asisten a escuela primaria, secundaria y a nivel terciario va creciendo, aunque a menor nivel. Estos elementos han ido mejorando. ¿Qué no ha ido mejorando de la política social vista en un sentido amplio? El ingreso. Ya lo decíamos hace un segundo. El talón de Aquiles de la política pública social en México es el ingreso. No hemos tenido ni por el lado macroeconómico el crecimiento económico suficiente que genere empleos, que aumente ese ingreso vía empleo, vía salario real, ni tampoco programas productivos suficientemente buenos que mejoren a nivel de familia más pobre ese ingreso tan importante. Entonces, el gran reto de la política social, yo creo que son 2. ¿Qué hacer para ligar a esas mejoras en coberturas básicas? ¿Cómo ligarlo con mejoras ahora en el ingreso de las familias en mayor pobreza? Es un reto bien importante, porque no basta con programas que simplemente dan opción productiva o créditos. Tenemos en el gobierno mexicano cerca de 26 programas parecidos que hacen cosas parecidas, ¿no? Es un primer reto. Oye, los 26, ¿vale la pena que estén? O más bien nos organizamos mejor. Pero más allá de organizarse mejor no nos basta con que el programa diga, checado, dimos 4,000 créditos el año pasado. Eso no basta porque no tenemos a veces la capacidad de ir más allá de qué pasó con la familia con ese crédito y esa opción productiva. ¿Realmente tuvo un negocito que mejoró y que estuvo por 2 o 3 años? ¿O más bien no pasó nada con el negocio y el ingreso a la familia quedó exactamente igual? Entonces, sí, el reto es ir más allá y medir resultados. Un tema que se ha debatido siempre y está en la escena pública actualmente es cómo logramos incrementar los ingresos. Hay un debate, tú lo has visto, en torno al tema de los salarios mínimos. Hay quien dice, como el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, hay que cambiar esta variable. Una de ellas, no es toda, pero hay que cambiar esta variable subiendo los salarios mínimos. Hay quien plantea, no es por el lado salarial, sino se requiere el crecimiento de la productividad y de la economía para poder generar un crecimiento de los ingresos. A veces pareciera un poquito la discusión del huevo y la gallina, muy probablemente tenga que ver con los dos elementos. ¿Cuál es tu opinión en torno a esto? Yo creo que es tan problemática por varias décadas el hecho de que los ingresos de las familias no han crecido en promedio y sobre todo las familias en pobreza,
que a mí realmente me da gusto que haya una discusión de los ingresos y los salarios en general, porque seguramente la solución son varias. Una podría ser salario mínimo con algunas condiciones, pero la otra tiene que ver con esa productividad y crecimiento pero que va a llegar a mediano o largo plazo, ¿no? Me parece que al menos que la discusión esté ahí es bien relevante. ¿Por qué? Porque la promesa de la conexión teórica de productividad con salarios no se ve tan clara, ¿no? En algunos sectores la productividad ha crecido y no siempre se ve que al mismo tiempo los salarios hayan crecido. Por lo tanto, tener la discusión centrada en ese tema me parece bien importante y bien útil. Habrá que ver que todos los sectores le entren a la discusión y me parece que está sucediendo. El gobierno federal le está entrando a la discusión y ya no digas los partidos como el PRD en el caso del DF y el PAN. Me parece que es una discusión que hay que tener porque es el talón de Aquiles, insisto, de reducir la pobreza en el país. Y de hecho, el programa Prospera, con el nuevo nombre que tiene Oportunidades, busca exactamente eso. Hay que darle el beneficio de la duda, me parece, Enrique, porque si te acuerdas, cuando empezó Progresa en el 96, la idea era, como México va a crecer con las reformas que estamos haciendo, lo que nos hace falta es que los jóvenes y niños en pobreza extrema tengan mayor nutrición, salud y educación, para que se enganchen en ese crecimiento que vamos a tener. Bueno, ¿qué pasó? Los niños, sobre todo de áreas rurales, sí mejoraron salud, asistencia escolar y nutrición, pero la otra parte del crecimiento no llegó. Y hoy lo que busca Prospera es tratar de ligar a esas familias con mejor opción productiva, con programas que, insisto, hay que mejorar para que sí sea una verdadera opción productiva. Un tema que es complejo y muy importante en este momento porque está arrancándose, apenas se ha hecho el anuncio del programa. Si nos permites, Gonzalo, vamos a hacer una breve pausa y continuamos hablando en torno a Prospera para saber si esta política recién anunciada tiene expectativas de poder desembocar en esta salida productiva de la que hemos conversado. Estamos aquí en Coordenadas, vamos a una pausa y continuamos. Regresamos a Coordenadas, estamos charlando con Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, en torno a pobreza, política social, cómo combatir la pobreza y mejorar la política social. Un tema que dejamos sobre la mesa, Gonzalo, es el asunto de Prospera. Se plantea que no es solamente un cambio de nombre, sino un cambio de lógica de este programa social para que haya una salida productiva. Decías tú, hay que darle el beneficio de la duda. ¿Qué elementos deben conjugarse para razonablemente esperar éxito en esta propuesta? Yo creo que la palabra clave de este cambio es la palabra inclusión, que está presente en los documentos de Prospera y que lo hemos platicado con la secretaria Robles y con Paola Hernández, que han trabajado honestamente mucho para estos cambios. Pero inclusión, ¿por qué inclusión? Porque se busca, como decíamos hace rato, que esta población en pobreza extrema pueda recibir servicios y productos que muchos otros recibimos en el país y que a la población en pobreza extrema pues le llegan ahí como, pues ahí lo que se pueda, tanto en nivel de educación, de salud, y hablo de calidad. Decíamos hace rato, la buena noticia en México es que la cobertura educativa ha mejorado, sin duda, que la cobertura en salud ha mejorado, sin duda. La calidad, tenemos duda, y sobre todo la calidad en las escuelas y en las clínicas que van a la población en pobreza extrema. Si tú vas a esas poblaciones, Enrique, la escuela no es la escuela de los niños de la Benito Juárez aquí
de escuelas privadas de muy buena calidad, ni las clínicas son los hospitales que tenemos en el DF, aquí muy cerca de tu oficina, son de realmente baja calidad. Entonces, ¿cómo podemos pensar que la gran desigualdad que tiene México se va a corregir con servicios de mala calidad? Entonces, un tema es enfatizar la calidad de servicios a la población en pobreza extrema y enfatizar la posibilidad de opción productiva, llámese acceso financiero, a una población que lo tiene de una forma muy baja, para que sea un detonante de proyectos, de negocios pequeños con dificultad, entendemos. Esa es la palabra clave. Si logramos que eso suceda, este nexo de Prospera va a ser una buena noticia en los siguientes años. El Coneval tendrá que evaluarlo con todo rigor y tendremos que decir junto con las autoridades cómo vamos apoyando en mejoras y diciendo las cosas que van mal, pero esa es un poquito la apuesta, me parece. Déjame abordar otro programa que Coneval también ya ha hecho la evaluación, al menos de su diseño. Se trata de la Cruzada contra el Hambre, también uno de los programas centrales de esta administración. Tiene poco tiempo, pero ya lleva algunos meses operando. ¿Qué es lo que han encontrado hasta ahora, al menos en su diseño y en los resultados que ya se pueden evaluar? Mira, lo que tenemos ya puesto, incluso en la página que has visto, hay cosas importantes que también hay que reconocer y hay retos. Una bien importante, Enrique, es el programa, la estrategia de la Cruzada, tomó información de la medición de pobreza multidimensional que el Coneval lleva a cabo para su diseño en buena parte. Y eso fue realmente, y lo digo con honestidad, sorpresivo, porque uno hubiera imaginado, bueno, llegó un gobierno con un partido nuevo en el año 2012, pues seguramente la medición de pobreza que se generó hace 5 años no va a ser una medición que le hagan mucho caso porque parecería de un gobierno partido anterior. Pero sí fue importante haber reconocido que esa medición fue de Estado. Decíamos, todos los partidos firmaron la Ley de Desarrollo Social en 2004 y hoy se reconoce que es una medición objetiva y válida. Entonces la Cruzada tomó datos importantes de esa medición. De hecho, los 7 millones de población objetivo de la Cruzada surgen de esta medición de pobreza y por lo tanto para nosotros creemos que es un avance importante tomar lo que ya está y diseñar con cosas objetivas. Un segundo elemento favorable que hemos visto es una muy buena coordinación entre secretarías de Estado y entre órdenes de gobierno para la estrategia de la Cruzada. Una cruzada de esa naturaleza necesita una coordinación importante, si no, no sería posible. Esa parte ha ido bastante bien y, por cierto, el hilo conductor de la coordinación son los indicadores de pobreza del Coneval, ¿no? Obviamente un reto, ya decíamos, es que el ingreso de los mexicanos sigue bajando. Entonces, ¿cómo le hacemos para apurar uno de los objetivos de la Cruzada, que es vía opciones productivas pequeñas, que estas familias crezcan su ingreso? Ese es uno de los retos más importantes en medio de algunos elementos positivos. Coneval también tiene un indicador de corto plazo, el índice de tendencia de pobreza laboral, que es trimestral, a diferencia de la medición general de pobreza, que es de carácter bianual. ¿Qué es lo que nos está diciendo en el corto plazo este indicador, Gonzalo? Mira, cada trimestre publicamos 2 cosas básicas con la encuesta de ocupación y empleo del INEGI. ¿Cómo van los ingresos laborales de las familias respecto a la inflación y respecto al precio de los alimentos? Lo que le llaman los economistas el ingreso real o el poder adquisitivo de los ingresos del trabajo. No ha ido muy bien. ¿Qué pasó con la crisis de 2009? Cayó estrepitosamente este ingreso en todo el país. Después dejó de caer, pero desde el año 2011, 2012, ha caído menos que en el 2009, pero ha caído. Es decir, el incremento en los precios, en los salarios, de las familias ha crecido más lentamente que el incremento en el precio de los alimentos.
tú recordarás que desde 2007 tenemos en México una volatilidad de los precios de los alimentos bastante fuerte que nos ha afectado a todos los mexicanos. Entonces, esa parte no nos ha ido muy bien. Y el segundo indicador tiene que ver con esto, es cómo le va a las familias que pueden o no comprar con su ingreso una canasta alimentaria. Y bueno, dice lo mismo, ha ido creciendo la problemática de personas, familias, cuyo ingreso laboral no les alcanza para comprar una canasta alimentaria, que es, y lo hemos dicho en esta plática, el gran reto de la política social, y quisiera yo insistir y subrayar esto, ¿no? Porque a veces se piensa que el combate a la pobreza es un tema de una sola secretaría, la Sedesol, federal o estatal, ¿eh? ¿Por qué la pobreza sube y todo el mundo voltea a ver a la Sedesol, ¿no? Y cuando el problema es de ingresos y de precios que van subiendo, pues más bien tendríamos que voltear a muchas otras secretarías que también son responsables del combate a la pobreza. Por eso esta coordinación que vemos, que siempre es un reto, insisto, que las secretarías hoy se dan cuenta que como la pobreza se mide con varias dimensiones, la dimensión de salud pues es responsabilidad de salud. La educación es de la Secretaría de Educación y así me parece que es mucho más claro que la pobreza puede bajar cuando cada quien toma su responsabilidad. Déjame abordar un último tema, el asunto de la autonomía o la independencia de Coneval. Se reformó la Constitución como parte de la reforma política para dar esta autonomía al Coneval. Una primera pregunta que quiero hacerte es si tú tienes presiones de la autoridad, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, para que le muevas el numerito, para que salga mejor la foto en materia de pobreza. Y segundo, ¿qué es lo que debe cumplirse? Todavía no hay una ley que aterrice, que le dé sentido práctico a esta autonomía. ¿Qué debe cumplirse para que el Coneval funcione correctamente? La primera pregunta es no. ¿No te llaman a cada rato para decir súbele, bájale? No, en los casi 7 años no hemos tenido una presión y yo creo que el respeto que hemos, me parece, tenido por parte de los gobiernos, porque ya son varios, y los secretarios de Desarrollo Social, que ya son varios, tiene que ver con el diseño del Coneval, en buena parte. Por supuesto, hay que aceptar el respeto de los presidentes, de los secretarios, pero también el diseño del Coneval. El Coneval, ¿cómo se estructura? Por parte de la ley, el órgano máximo del Coneval tiene 8 sillas. 6 son de académicos que fueron electos por los estados, los municipios, el Congreso y el Ejecutivo. No fueron puestos ni por el presidente ni por el secretario de Desarrollo Social. Son 6 sillas y las otras 2 son de Sedesol y de Hacienda. Es decir, estas 6 personas tienen mayoría en las decisiones técnicas del Coneval, lo cual nos ha permitido medir la pobreza, evaluar programas y poder decir lo que la realidad está mostrando sin que haya la tentación de decir, oye, bájale. Es más, quien nos está viendo y escuchando puede ahorita meterse a la página del INEGI y bajar la base de datos con la que el INEGI trabajó en 2012. Puede bajar de la página del Coneval la fórmula para medir pobreza y cuando las junta las dos, le tiene que dar el mismo número que nos dio a nosotros en el Coneval. Eso lo hacemos por mucha transparencia, porque tú sabes que las mediciones de pobreza siempre son o han sido sospechosistas en muchos países. Entonces hemos evitado que digan, a ver, ¿le habrán bajado, subido? Tú calcúlalo y te tiene que dar lo mismo que... La ciudadanía puede calcularlo y le tiene que dar lo mismo por el Coneval. Eso evita muchas tentaciones. Y bueno, esperemos que la ley secundaria que seguramente está trabajando ahorita entre partidos, en el gobierno, en fin, y que se estará seguramente mandando en este segundo semestre del año, le continúe dando al Coneval lo que el Coneval ya tuvo desde el principio, que fue autonomía real, ¿no? A pesar de ser parte del gobierno, creemos, salvo el juicio de los de afuera, que es más importante que el nuestro, que trabajamos ahí, que el Coneval ha sido autónomo en la realidad.
hemos dicho lo que hay que decir, hemos apoyado en lo que hay que apoyar, porque el ciudadano que paga impuestos, que nos está viendo, sí merece que le digamos cómo estamos. Entonces esperemos que esta ley secundaria refuerce esa parte. Una última pregunta, el tiempo se nos está acabando, Gonzalo. Si las reformas tienen como efecto el crecimiento que la autoridad está esperando, sí, ¿es viable pensar en una mejoría de las condiciones de los más pobres? Es decir, en un cambio en la proporción y en la cantidad de la pobreza. ¿La experiencia nos permite sustentar esta perspectiva? Yo creo que sí. Ya países como China, como la India, como Chile, como Brasil, nos han mostrado que crecimientos económicos sostenidos, no solamente de un año, claro, sino sostenidos, reducen la pobreza drásticamente. Si eso sucede en México en los siguientes 10 años, podremos decir que la pobreza puede bajar más rápidamente de lo que lo ha hecho ahora. Si lo combinas con una política social que busca seguir mejorando coberturas básicas a los más pobres y este puente con la política económica, si eso se combina favorablemente, así lo veremos. Ten la seguridad que el Coneval lo seguirá midiendo para ver si eso será cierto o no. Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche aquí en Coordenadas para discutir algo de este tema inagotable, el asunto de pobreza y política social. ¿Qué se necesita para que realmente en México haya menos pobres? Un tema que seguiremos debatiendo en próximas ocasiones aquí en Coordenadas. Muy buenas noches, lo espero la próxima semana. Siga aquí en El Financiero Bloomberg.